Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Red and Gold All Niners. Y en este episodio vamos a analizar la ofensiva de los 49 en contra de Seattle. Mucho se habló de cómo Brock Purdy jugaría en su primer partido de playoff. Bueno, no solamente jugó bien, jugó mejor que en la temporada regular. Si estamos hablando de quarterbacks buenos, son buenos no solamente porque juegan bien en la temporada regular, sino que juegan mejor en los playoffs. En los playoffs, los grandes quarterbacks se hacen y los no tan buenos se deshacen. Brock Purdy no solamente jugó mejor en su primer partido de playoffs, sino que sumamente importante, hay que mencionarlo. En la primera mitad no jugó bien mentalmente. Sabemos que Brock Purdy es un jugador que tiene una mentalidad fuerte, que se puede reponer de los errores, y fue este partido el ejemplo más claro de cómo Brock Purdy es un gran jugador. Ahora bien, otro punto a mencionar: nadie le dio la titularidad a Brock Purdy. Él llegó ahí porque los otros dos quarterbacks se lesionaron. Nadie lo seleccionó en la primera ronda sabiendo que sería el quarterback del futuro. Él tuvo que trabajar más. Digo, sin hacer menos a Trey Lance, que sabes que muy probablemente la temporada que viene vas a ser el titular del equipo, que el equipo invirtió muchísimo en ti, que cambió varias selecciones de draft para subir en el draft y poder seleccionarte. Nadie le dio absolutamente nada a Brock Purdy. Él trabajó, generó y estamos viendo los resultados. Sumamente importante mencionar esto porque nos pone en perspectiva qué es lo que está haciendo Brock Purdy en estos momentos. Ahora bien, otro punto sumamente importante a mencionar es la combinación de cualidades que tiene Brock Purdy como quarterback. No solamente es un quarterback que es sumamente ágil, no lo podemos ni siquiera comparar con Jimmy Garoppolo. Ahora, el otro punto de comparación, Trey Lance. Creo que Brock Purdy tiene muchísima más movilidad funcional que Trey Lance. Hemos visto cómo hace de jugadas rotas grandes jugadas Brock Purdy. Sí, Trey Lance, sumamente atlético, es muchísimo más grande, muchísimo más brazo. Sin embargo, no tiene la movilidad funcional que tiene Brock Purdy. Y muchísimo más importante, la visión de campo y la decisión al momento de seleccionar sus pases. Creo que esas tres combinaciones lo hacen único. No solamente esta ofensiva ha generado más puntos, más yardas. En los primeros partidos estábamos hablando que la ofensiva mejoró en un touchdown, en 7 puntos. Al terminar este partido de los playoffs, la ofensiva de los 49 está promediando 11 puntos más con Brock Purdy que con los otros quarterbacks. Definitivamente Brock Purdy, la segunda mitad de este partido en contra de Seattle, no la jugó como un novato. La primera parte podemos decir que eran los nervios, era el primer partido de playoff, el balón estaba mojado, es muchísimo más difícil tirar pases con precisión, con balones mojados. En la segunda mitad, definitivamente Brock Purdy jugó como grande, jugó como un excelente quarterback y nos dio un gran partido, elevando el talento de todos los jugadores a su alrededor. Estamos hablando de Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, George Kittle, Joanne Jennings, Brandon Ayuk, Deebo Samuel, Kyle Juszczyk. Puedes nombrar cualquier jugador a la ofensiva. En este partido, Brock Purdy lo hizo muchísimo mejor. Elevó el talento de todos los jugadores a su alrededor. Eso es lo que hacen los grandes quarterbacks. Sin duda alguna, este partido con otro quarterback hubiéramos terminado con al menos 5 o 6 capturas de quarterback en contra de nosotros. Sin embargo, la movilidad de Brock Purdy puede generar de una jugada rota a una jugada excepcional. Ahora bien, punto de preocupación: los 49 no han podido correr el balón
consistentemente. Sí, tenemos grandes jugadas como la de Christian McCaffrey, un par de Elijah Mitchell, pero el resto de las jugadas, muchas fueron para pérdida de yardas o fueron detenidos los jugadores en la línea de golpeo. Ojo con eso, debemos de tener mejor ataque terrestre si queremos ganar el Super Bowl. El ataque terrestre es el que pone los juegos en la congeladora y termina por ganar los partidos. Sin duda alguna, Kyle Shanahan ya encontró la fórmula ganadora con Brock Purdy. Esta ofensiva se ha visto muchísimo más explosiva de lo que hemos visto al menos en los pasados 10 años. Otro punto sumamente importante a mencionar es las críticas a Kyle Shanahan al inicio de la temporada. Kyle Shanahan sufrió muchísimas críticas por la ofensiva de este equipo. Teniendo todas las armas a su disposición, no podían generar yardas, no podían generar puntos en el marcador y veíamos cómo Kyle Shanahan estaba frustrado, no estaba contento cómo esta ofensiva estaba funcionando y todos estaban culpando a Kyle Shanahan. La razón era porque Jimmy Garoppolo estaba jugando bien y estaba jugando el mejor fútbol de toda su carrera. Muchos analistas consideraban que la culpa era de Kyle Shanahan por no poner a sus jugadores en posición para generar yardas y generar puntos. Sin duda alguna, ya vimos que eso no es cierto, que la razón no era por falta de creatividad a la ofensiva, sino por la ejecución de las jugadas. Y la ejecución de las jugadas cae completamente en los jugadores. De la misma forma, se habló al inicio de la temporada cómo Kyle Shanahan a cada uno de los juegos llegaba con una serie de jugadas al inicio de cada partido, las ejecutaba y después no podía hacer los ajustes necesarios para seguir compitiendo en el partido. Si los 49 se encontraban detrás en el marcador, era muy difícil que pudiesen regresar y ganar el partido. Y esa estadística era sumamente contundente después de entre las primeras 21 y 24 jugadas del partido, la ofensiva era completamente disfuncional y no podía generar puntos. Bueno, ahora entendemos que esas críticas a Kyle Shanahan por no hacer los ajustes no era necesariamente la culpa de Kyle Shanahan, sino de los jugadores que estaban ejecutando esas jugadas en ese momento. Otra de las críticas que sufrió Kyle Shanahan al inicio de la temporada fue cuando se lesiona Trey Lance, llega Jimmy Garoppolo y tiene que instalar una nueva ofensiva. No solamente instalar una nueva ofensiva para Jimmy Garoppolo, sino reducir el número de jugadas que tendría en su plan para Jimmy Garoppolo, con la razón de ser muchísimo más fácil para Jimmy Garoppolo entender esta nueva ofensiva, generarla y ejecutarla. Vimos al inicio que no funcionó, que perdimos partidos que nunca debimos de haber perdido en contra de los Broncos, en contra de Atlanta. No pudimos generar absolutamente nada a la ofensiva. Mucho se habló no solamente de los ajustes de Kyle Shanahan, sino también de los ajustes que tenía que hacer Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo no tuvo pretemporada, no tuvo entrenamientos, no tuvo el proceso que cualquier quarterback tiene al inicio de la temporada. Bueno, un quarterback titular. Jimmy Garoppolo no estaba en forma para jugar fútbol. Esa era una realidad. Muy probablemente también fue una de las grandes razones por las cuales esta ofensiva no podía generar puntos y yardas en esos partidos. Ahora bien, ¿qué fue lo que cambió y qué pasó que Jimmy Garoppolo empezó a generar y la ofensiva se empezó a ver muchísimo mejor? Muy bien, muy probablemente hayan sido dos factores. El primero, que Jimmy Garoppolo ya estaba muchísimo más enrolado en la ofensiva, conocía la ofensiva muchísimo mejor, ya estaba en condición física para jugar fútbol. Jimmy Garoppolo estaba completamente saludable, sin ningún problema de lesiones. Eso es sumamente importante. Probablemente en esos partidos era la primera vez que Jimmy Garoppolo jugaba completamente saludable
en su carrera. Bueno, hablando de la carrera posterior a la lesión en contra de Kansas City un par de años atrás. El segundo factor es la llegada de Christian McCaffrey. Sin duda alguna, CMC hace muchísimo mejor a Jimmy Garoppolo, teniendo esa válvula de escape sumamente buena en Christian McCaffrey. Hace a cualquier quarterback muchísimo mejor, incluyendo a Jimmy Garoppolo. Sin duda alguna, estos factores nos ponen en contexto para entender qué es lo que está pasando en la ofensiva actualmente en los 49. Sin duda alguna, no solamente Brock Purdy ha elevado el potencial de este equipo, de esta ofensiva, generando muchísimas más yardas, generando muchísimos más puntos. Sin duda alguna, este primer partido de Brock Purdy, o más bien dicho, en la segunda mitad de este partido de Brock Purdy jugó como un gran quarterback, como un quarterback que tiene un futuro brillante en la NFL. Y como lo comentamos anteriormente, no solamente el equipo hace mejor a Brock Purdy, sino que Brock Purdy hace mejor a todas las armas ofensivas en los 49 de San Francisco, sin duda alguna. Sin más que comentar, de nueva cuenta, muchísimas gracias por tu atención y como siempre nos vemos en la próxima.